Por mucho que repitas una mentira en voz alta, muchas veces no acaba siendo verdad. Hola familia galáctica y bienvenidos al calor sofocante de los soles de Tatooine. Bienvenidos a mi canal de Star Wars. Hoy vamos a hablar de un tema espinoso y que realmente lo que suscita es a decir públicamente en redes sociales, en YouTube y en diversas plataformas que Kathleen Kennedy ha sido despedida, o que han echado a Kathleen Kennedy, o vete tú a saber. De ahí lo que he dicho al principio del vídeo sobre repetir muchas veces una mentira en voz alta. Una cosa es lo que deseen los fans, o determinados fans realmente de Star Wars, y otra cosa es la realidad. En este vídeo, si queréis saber mi opinión al respecto de Kathleen Kennedy, vais a tener que esperar al final del vídeo para saberla, porque creo que es importante primero contar los hechos, contar la historia desde diferentes puntos de vista, y ya una vez pasado todo esto, entonces sí dar una opinión. Desde luego esta opinión no va a tener nada que ver con si a Kathleen Kennedy la han echado o no la han echado, o la van a echar de Star Wars, porque seamos honestos, la gente que os está diciendo en vídeos que Kathleen Kennedy se ha marchado de Star Wars o la han echado de Star Wars, os está mintiendo, porque está afirmando con rotundidad una información que no es verdad y que no es real a día de hoy. Lo que os voy a contar aquí tiene de todo, tiene rumores, tiene partes reales y tienes otras partes que son especulaciones. En todo momento lo dejamos claro. Así que desde aquí, desde los Soles Gemelos, vamos a contar la historia de lo que sucede entre George Lucas, Kathleen Kennedy, Lucasfilm, Disney y la madre que parió a Star Wars. Allá vamos, chicos. Bien, todos estos últimos rumores al respecto de la salida de Kathleen Kennedy, de Lucasfilm y de la dirección, ¿no?, de la cúpula de Star Wars, vienen a partir de un polémico youtuber que filtró gran parte de la trama del episodio 9 antes del estreno en los cines, y que finalmente se cumplió. Incluso llegó a revelar problemas de producción derivados del propio episodio 9 y que han acabado siendo hechos veraces. Así que se puede entender que quizás este polémico youtuber del que estamos hablando puede ser que esté dentro o tenga un topo dentro de la producción debido a esas dos informaciones que reveló. Este polémico youtuber ha afirmado que Lucas está bastante arrepentido por haberle dejado a Kathleen Kennedy, ¿no?, la herencia de Lucasfilm, es decir, que Kathleen Kennedy funcione como presidenta de Lucasfilm. Lo cierto es que George Lucas sí tendría un puntito de derecho a sentirse, no arrepentido, pero quizás un pelín traicionado por Kathleen Kennedy, porque en 2012 tanto ella como él, tanto George Lucas como Kathleen Kennedy, mantuvieron una conversación pública hablando sobre Star Wars, y Lucas hablaba sobre el futuro de la franquicia y los planes que él tenía hechos, mientras que Kathleen Kennedy asumía la responsabilidad de adaptar a esos personajes, de blindar a esos personajes que había construido Lucas en el pasado y que finalmente no acabamos viendo así en episodios 7, 8 y 9. I have story treatments of 7, 8, and 9 and a bunch of other movies, and obviously we have hundreds of books and comics and everything you could possibly imagine. So, you know, I sort of moved that treasure trove of stories and various things to Kathy, and, you know, I have complete confidence that she's going to take them and make great movies. The main thing is to protect these characters, make sure that they still continue to live in the way that you created them, and that the universe of Star Wars continues to grow. En ese sentido, creo que todos podemos estar de acuerdo en que lo que dijo Kathleen Kennedy no se cumplió, y de hecho el mejor ejemplo no son solo las secuelas y el tratamiento de los personajes clásicos dentro de ellas, que no tienen nada que ver con el story treatment del que habla George Lucas, sino el mero hecho de que una de las principales actividades o reformas que hizo Disney nada más comprar la franquicia de Lucasfilm y ponerse manos a la obra fue tumbar todo el canon, todo el universo expandido de Star Wars, que a día de hoy se considera como Legends, y que el propio George Lucas en esta entrevista, como habéis visto, menciona como referencia a la hora de desarrollar el concepto de episodios 7, 8 y 9 en su cabeza. Nada que ver
con lo que finalmente tuvimos. Por lo tanto, sí podemos decir de alguna manera que en ese sentido George Lucas puede sentirse decepcionado e incluso ligeramente traicionado por parte de Kathleen Kennedy, porque al final todo aquello que se dijo, todo aquello que se prometió, todas esas palabras acabaron cayendo en saco roto y se quedaron en agua de borrajas, en agua que no sirve, en palabras vacías y huecas que se han quedado como hemeroteca, pero que están muy lejos de la realidad. De hecho, creo que todo el mundo sabe perfectamente que George Lucas es una persona que desde el principio, cuando empezó a saber cómo se iba a tratar la continuación de las historias de sus personajes clásicos, se desligó muy pronto del proyecto. Él reconoció que era tiempo de echarse a un lado, que ese tipo de historia no era la suya, que no iba a participar en el desarrollo de las historias y por eso hizo ese desplazamiento, ¿no? Ese me quedó en tercer plano. Pero sí que es cierto que desde el principio se mostró bastante iracundo o quizás insatisfecho con la venta que había realizado, a quién se lo había cedido o en manos de quién estaba. George Lucas siempre desde el principio mostró una reacción un tanto furibunda, ¿no? De alguien que se ha dado cuenta que quizás ha cometido un error y le cuesta dejar de lado algo que desde el punto de vista del creador es su hijo, ¿no? O sea, Star Wars es el mayor legado que ha dejado George Lucas en su vida y el día que se vaya, el día que George Lucas fallezca, su nombre es inmortal dentro de la cultura de masas. Y esto es algo que él mismo dijo llamando a Disney esclavistas blancos, ¿no? Esclavizadores blancos, en una desafortunada entrevista en la que dejaba muy claro cuál era su punto de vista en lo que era el story treatment o lo que era el desarrollo de la nueva época de películas dentro de la saga de Disney Star Wars, en la nueva época. They looked at the stories and they said, we want to make something for the fans. So I said, all I wanted to do was tell a story of what happened. You know, it started here and it went there. And it's all about generations and it's about, you know, the issues of fathers and sons and grandfathers. And it's a family soap opera. I mean, ultimately. I mean, we call it space opera, but people don't realize it's actually a soap opera. Yeah. And it's all about family problems and it's not about spaceships. So they decided they didn't want to use those stories. They decided they were going to go do their own thing, and so I decided, fine, but basically I'm not going to try to, they weren't that keen to have me involved anyway, but at the same time I said, I'm not going to, if I get in there, I'm just going to cause trouble, because they're not going to do what I want them to do, so, and I don't have the control to do that anymore, and all I would do is muck everything up. So I said, okay, I will go my way, and I'll let them go their way. And it really does come down to a simple rule of life, which is when you break up with somebody, the first rule is no phone calls. The second rule, you don't go over to their house and drive by to see what they're doing. Yes. The third one is you don't show up at their coffee shop or the things that you're going to run in. You just say, no, gone, history, I'm moving forward. Because every time you do, and you know, we all learn this from experience, every time you do something like that, you're opening the wound again. And it just makes it harder for you. You have to put it behind you, and it's a very, very, very hard thing to do. But you have to just cut it off and say, okay, end the ball game. I got to move on. And everything in your body says, don't, you can't. These are my kids. So all those Star Wars films. All the Star Wars films. They were your kids. Yeah, well, they are my, you know, I loved them, I created them. I'm very intimately involved in them, and obviously to and sell you them sold off. them. I sold them to the white slavers that take these things and okay, but I mean, but having said all that, and having talked to you for the last, and known you for a while, and admired you, I mean, it must hurt you. Well, no, it's your family. It's the last story. It's your story. But it's in the end, you. But I knew there's 3 more stories, and I knew that was going to probably take, you know, to do it right would take about 10 years. And I said, I'm 70. I don't know whether I'll be here when I'm 80. You know, every 10 years the odds get less. And so I said, and I'm not ready to do that because I want to do these other things. So I have to make the decision on my own that it's time for me to move on. Años después, en 2019, realmente hace un añito nada más, Bob Iger, el presidente y CEO de Disney, de la compañía del ratón, publicó sus memorias y explicó de cierta manera ese sentimiento de
vamos a denominarlo decepción, ¿no? Por parte de George Lucas. Según Bob Iger, el propio George Lucas creía que la venta de Star Wars llevaba consigo una especie de aceptación tácita de que todo lo que había, del story treatment que había desarrollado George Lucas, se iba a coger y se iba a adaptar. Es decir, George Lucas creyó en su momento que si vendía Star Wars a Disney, Disney iba a adaptar las historias que él había creado tiempo atrás, que tenía en su mente, en su story treatment. Pero evidentemente no fue así. De hecho, el propio Bob Iger en sus memorias reveló que Lucas sintió decepción en las primeras reuniones porque no era el plan de Disney. Las declaraciones literales de Bob Iger eran las siguientes. Él pensó que comprar sus historias era una promesa tácita de que seguiríamos con ellas. Estaba decepcionado de que su nueva historia se descartara desde la primera reunión que tuvimos con él acerca del futuro de Star Wars. George Lucas se sintió traicionado. Y aunque todo este proceso nunca hubiera sido fácil para él, tuvimos un comienzo innecesariamente complicado. Por lo tanto, creo que podemos llegar a una conclusión, y es que el youtuber, que es Mike Zero, no ha inventado nada, no ha descubierto algo nuevo. Desde el principio todos sabíamos que la relación entre George Lucas y Kathleen Kennedy se había roto considerablemente debido a que, bueno, Kennedy hizo una serie de promesas o afirmó, aseguró con rotundidad una serie de conceptos que al final no se han cumplido. No sabemos si por decisión de Kathleen Kennedy o por decisión de Disney, pero desde luego creo que en todo el mundo sabe que Lucas y Kennedy actualmente pues tienen una relación no tan cordial o tan profesional como la que tenían antaño, por la misma situación por la que Lucas no tiene una relación con Disney tan buena como la podría haber tenido desde el principio. De hecho, a Lucas ya lo hemos visto por los rodajes de Mandaloriano, lo hemos visto también ayudando con The Clone Wars, hemos visto y hemos comprobado como tanto Jon Favreau como Dave Filoni son conscientes de la importancia que tiene la figura de George Lucas dentro de Star Wars como una especie de consejero, alguien a quien puedes acudir como, digamos, fuente principal de inspiración. Y creo que podemos llegar, digamos, a un acuerdo todos juntos en el que somos conscientes de varias cosas. La primera es que no se puede dejar de lado al creador de esta franquicia por motivos más que evidentes. Mientras siga con vida George Lucas, creo que George Lucas va a tener que estar vinculado a Star Wars durante el resto de sus días, y la gente que pase por Star Wars debería acudir a George Lucas, no para hacer lo que hacía Lucas, ni para hacer lo que diga Lucas, sino simplemente como referencia, ¿no? Como principal inspiración, un hombre que creó la saga, que la hizo grande y que la ha llevado a los límites en los que estamos actualmente. No es vivir del pasado, simplemente es no rechazarlo, no repudiar el pasado, porque además puede ayudar considerablemente a crear cosas en el futuro que merezcan muchísimo la pena. En cuanto al tema de Kathleen Kennedy, os he prometido que daría mi opinión al respecto. Yo no creo que vaya a salir de Star Wars próximamente, pero sí creo que no ha hecho las cosas bien. Y no voy a ser aquel que os diga que ha hecho las cosas mal porque el episodio 8 es una mierda. Eso no lo vais a escuchar de mí. Sí que me parece que patinó en ese sentido con la trilogía entera, pero os quiero dar los motivos por los que yo creo que Kathleen Kennedy no ha hecho las cosas bien. El primer motivo, evidentemente, es esa traición de la que os he hablado en el vídeo, ¿vale? Creo que fue un error considerable por parte de Kathleen Kennedy ceder tan pronto a las exigencias que quizás venían de Disney para hacer algo completamente nuevo y que no tuviera absolutamente nada que ver con lo que Lucas había planificado del story treatment del que hemos hablado durante el vídeo. Creo que Kathleen Kennedy cometió ese principal error, pero también ha ido acompañado de varias decisiones que han hecho que la marca de Star Wars se vea perjudicada, y no hablo del fan, sino que hablo de la propia industria. No sé si sois conscientes de, en los últimos años, todos los problemas que ha habido realmente con Star Wars. Estamos hablando de que un total de 3, 4, 5, 6, hasta 6 directores de cine han sido contratados para después ser despedidos durante el proceso, o se han marchado de Star Wars por diferencias creativas, etc. Esto ha dejado una fuerte huella negativa y nociva dentro de la industria del cine en torno a la franquicia de Star Wars. Puede que ahora se esté limpiando bastante por las cosas que se están haciendo y las cosas que se piensan hacer, pero os puedo asegurar que hace un par de años, incluso antes del estreno de episodio 8, la situación era un tanto conflictiva.
Han Solo ya estaba teniendo problemas antes del estreno de episodio 8 con el tema de los 2 directores despedidos y la llegada de Ron Howard. Se había despedido a Gareth Edwards para contratar a Tony Gilroy y luego recontratar a Gareth Edwards. Se había despedido al director de Boba Fett, que al final ha sido sacado de agua, o sea, se ha quedado en barbecho eso y no ha ido para adelante. Luego se contrató al director de la película de Logan, que también luego a los días se dijo, bueno, ya nada. Esa huella, esa mancha que se queda en Star Wars es real. Hay reportajes de The Hollywood Reporter en aquella época de la que os estoy hablando, antes del estreno, poco antes del estreno de episodio 8, un reportaje en particular en el que se hablaba del daño que estaba haciendo a la franquicia esa manera de trabajar. De hecho, en ese reportaje hablaban ciertos directores que recomendaban incluso a colegas que no se acercaran a Star Wars porque no era un trabajo fijo, no era un trabajo estable, no era una situación un tanto extraña. Y la principal culpable por ser la cabeza presente es Kathleen Kennedy. Otra culpa que le puedo achacar a Kathleen Kennedy de no haber hecho las cosas bien es no haber tenido un núcleo, digamos, de un story group que desarrolle toda la trilogía de secuelas y diga, este es el argumento de la trilogía entero. Y luego ya podéis hacer vuestras movidas de directores, de cineastas y tal. Pero de aquí no os podéis salir porque esta es la historia que queremos contar. Y eso no ha sucedido. Eso no ha sucedido. Por lo tanto, creo que podemos argumentar que Kathleen Kennedy no ha trabajado bien, no ha hecho las cosas bien. Eso sí puedo decirlo. Ahora bien, ¿quiero que siga o quiero que la despidan o no? Sinceramente, me muestro un tanto indiferente a ese respecto con si quiero que la despidan o no. Creo que el despido a día de hoy llega muy tarde. Creo que además ahora las cosas se están haciendo de una manera diferente y por lo tanto dejaría a Kathleen Kennedy en el puesto. Desde luego me la habría cargado antes incluso de terminar la trilogía porque las cosas no estaban funcionando y Star Wars necesitaba algo distinto. De hecho, el mismo Bob Iger reconoció en su día que se habían equivocado con Star Wars, que habían hecho las cosas demasiado rápido, que iban a parar a reflexionar, se cancelaron los spin-offs que estaban prometidos, se apostó por el modelo de negocio de Disney Plus como plataforma streaming con series de televisión de Star Wars animadas y live action. Ahora tenemos por delante una nueva trilogía, películas sueltas, veremos cómo avanza Star Wars. Yo a día de hoy no cambiaría ni una pieza, creo que se están haciendo las cosas bien actualmente. Y por lo tanto no cambiaría absolutamente nada. Ahora bien, las cosas son como son. Creo que Kathleen Kennedy ha cometido un error estos últimos años. No uno, ha cometido muchos errores y es sorprendente que siga en pie, dada la situación que ha vivido Star Wars los últimos años. Con toda la presión mediática, con pérdidas de dinero con Han Solo, por ejemplo, que estás hablando de Star Wars. ¿Cómo puede perder Star Wars dinero? Y con una aceptación muy dificultosa. Ha sido un camino bastante a trompicones. Esta primera etapa de Disney Star Wars podemos catalogarla como irregular. Hemos tenido joyas para mi gusto como Rogue One, The Clone Wars, Mandalorian, pero desde luego creo que no cambiaría absolutamente nada ahora. Insisto, podéis ser libres de creer a quien queráis. Si os gusta creer en la idea de que a Kathleen Kennedy la van a despedir y van a recontratar a George Lucas y otras movidas más viscerales en vuestra cabeza, sois libres de creerlo, evidentemente. Yo en este vídeo simplemente quería revelaros que no es tan importante el continente como el contenido. Y el contenido es el que es, la verdad es la que es. George Lucas siempre confió en Kathleen Kennedy. Desde el primer momento que cambió todo, se sintió traicionado por ella, se sintió traicionado por Disney, lo dijo públicamente y no tuvo pelos en la lengua para decirlo, se apartó de Star Wars y a día de hoy no puedes exigirle a una persona que ha destruido su confianza que vuelva a confiar de la misma manera. Por lo tanto, la relación entre Kathleen Kennedy y George Lucas es la que es, ni más ni menos, es la que es. Y eso es así. Entonces de ahí no creo que nos podamos salir. Ahora bien, si os mola especular y demás, a mí me encanta, ¿eh? Este vídeo realmente es para contaros cuál es la situación, cuáles son las piezas en el tablero. Ahora podemos jugar a la partida que queráis, pero las piezas en el tablero son las que son. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dale like, suscríbete si te mola el contenido de Star Wars. Aquí en los soles de Tatooine hacemos contenido prácticamente cada día o cada 2 días y os esperamos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Que la fuerza os acompañe y ya sabéis que enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi. Que los soles os guíen.